Fiscal General de la Florida. La nueva solución de Biden a su crisis creada por él mismo en la frontera es permitir que los inmigrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en una violación directa de la ley federal. Sus acciones ilegales no van a pasar inadvertidas y continuaremos usando y luchando en los tribunales para obligar a que este presidente siga las leyes de inmigración de seguridad pública. Bueno, pues esto es lo que dijo la fiscal general, que se suma también pues, a lo que han dicho muchos representantes republicanos en el día de hoy. Ahora, yo le hacía una pregunta antes de la pausa. Aquí quedan todavía como muchas aristas desde el punto de vista legal. Vamos a empezar con una de ellas, por ejemplo. Este programa en ningún momento garantizaba, por ejemplo, que no pudiera modificarse en ese espacio de los 2 años. Es decir, para muchos cubanos que, por ejemplo, al año y un día ya podrían acogerse a tener un estatus legal por la ley de ajuste, no quedaba especificado si ese programa se podía modificar en la mitad, y eso obviamente también les podría afectar como a cualquier otra comunidad. Sin embargo, el jefe del CBP de la frontera había dicho en una conferencia que sí, que los cubanos iban a poder aplicar a la ley de ajuste al año y un día. O sea, eso fue una cosa que calmó mucho esas mismas inquietudes que había, ¿no? Porque no se sabía qué iba a pasar. Sabemos que los cubanos van a poder aplicar. Sin embargo, con los nicaragüenses, haitianos y venezolanos, obviamente hay un gran cuestionamiento. ¿Qué va a pasar con ellos? Me imagino que al periodo que se expire este parol de 2 años van a tener que regresar a sus países si no han pedido asilo y si no se les ha otorgado algún tipo de estatus legal. Ahora, yo le digo algo, a seguro lo metieron preso. O sea, mientras no haya nada escrito y quizá con la premura que se estableció este nuevo programa, a pesar de que es igual al de los venezolanos y al de los ucranianos, quizá se sentaba un vacío legal, ¿no? que necesitaba ser de alguna forma definido. Es muy interesante que menciones el programa ucraniano, porque esto es basado en el modelo del programa ucraniano, y sin embargo nadie protestó cuando se hizo el programa ucraniano. Bueno, creo que los 3 supuestos, usted es el abogado, corríjame, uno de ellos es precisamente que haya una necesidad humanitaria. En el caso de Ucrania estaban ante una guerra. Correcto, y también pasa lo siguiente, Ucrania había sido un apoyo bipartidista, o sea, tanto demócratas como republicanos habían aceptado que había que ayudar a Ucrania y a todos los ucranianos. Pero aún así, o sea, me parece que los estados que han puesto la demanda, los 20 estados básicamente republicanos, están teniendo un pequeño problema. Ellos argumentan, y es cierto, se violó el acta de procesos administrativos, pero eso es un acta federal. Los estados no tienen jurisdicción sobre eso. Me parece que los estados en este caso no tienen personalidad jurídica, o sea, lo que se llama en inglés legal standing para traer esta demanda. Sin embargo, ellos insisten en esto, que es precisamente un problema federal. Pero esa base legal no tendría que haber sido aprobada por el Congreso. Definitivamente, pero quien tendría que traerlo a colación serían o representantes o personas afectadas realmente. Los estados no están afectados porque se haya violado, en este caso supuestamente, el acta de procedimiento administrativo, que yo casi que estoy de acuerdo que posiblemente se haya violado. Pero sin embargo, me parece a mí que los estados no tienen personalidad jurídica para traer esta demanda. Les voy a leer cuáles son los estados: Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming. Y llama la atención que además de esos estados fronterizos, son muchos estados además del norte del país. ¿Toma alguna apreciación a lo que estaba diciendo el abogado? Sí, absolutamente. Yo creo que los estados sí tienen standing, que es la posición de traer esta demanda, específicamente porque los estados son los que están afectados. Como mencioné en los comentarios que di al principio, en la Florida estamos viendo específicamente el flujo y la entrada de los inmigrantes y el uso de recursos en Jackson Memorial Hospital. Estamos viéndolo con uso de la policía y los otros recursos de la Guardia Nacional, además de recursos de los colegios en Dade County Public Schools, que ya estamos viendo una entrada bastante grande de estudiantes nuevos que están entrando a ese sistema escolar. Entonces sí, yo creo que absolutamente y sin duda que el estado de la Florida tiene una posición a pedir que el gobierno federal y el presidente siga la ley.
El hecho de que esto además sea quizá de una forma expedita, es decir, que sea con la premura, se ha hecho rapidísimo. O sea, esto se firmó el 5 de enero y ya prácticamente a la semana había gente que estaba llegando. Entonces, desde el punto de vista humanitario, a ver, uno se pone a pensar, si yo tuviera una hermana, yo tuviera una persona y me puedo acoger a una vía legal que se ha creado legalmente para que esté durante 2 años en este país, evitando tener que pasar por la frontera y evitando todo eso, y sobre todo evitando que viole la ley, porque de esta manera no sería un ilegal, sería de la forma que sea, pero sería legal en este país. Yo quizá me acogería a eso, pero también entiendo la controversia de todas esas personas que comentábamos antes que han seguido estos procesos de reunificación familiar, de reclamación familiar, etcétera, etcétera, y que siguen esperando todavía. Sin duda, pero, o sea, tal y como tú decías, esto es una cosa ordenada. Las personas están siendo investigadas, se investigan doblemente, se investigan cuando llenan su aplicación en el CBP One y después cuando entran al aeropuerto de nuevo lo recibe el CBP y le hace una nueva entrevista. Han regresado personas porque cuando llegaron aquí no cumplían con los requisitos para entrar al país. Cuando se le manda una autorización de viaje, dice claramente, esto no es un parol, esto es solamente una autorización de viaje. Cuando llegan al aeropuerto, el CBP tiene la autoridad para regresarlos y lo han hecho ya. Sí, lo han hecho porque sobre todo de la gente que regresaron, que a veces omiten dar estos detalles, habían sido personas que venían incluso de terceros países, no de sus países de origen, es decir, habían estado en México, habían regresado a Nicaragua, lo habían hecho desde Nicaragua, pero ellos ya tenían una residencia formal en México. Y ya se sabe que si usted ha residido o ha estado en un tercer país antes de entrar acá, tampoco podría optar. Ahora, quisiera preguntarle, ¿qué aconsejaría usted a esas personas que han solicitado ya ese parol? ¿Continuar con este proceso o comenzar un proceso nuevo? Bueno, los demandantes no han pedido que se ponga una suspensión. O sea, el juez ha entrado una orden en la cual hasta el 25 de abril no va a haber una audiencia. De nuevo, si los demandantes ahora deciden pedir poner una moción de emergencia para que se entre una suspensión, lo que se llama en inglés un stay, bueno, quizás pase algo, ¿no? Pero por ahora deben continuar. Las personas que están aplicando, que continúen aplicando, porque en realidad el programa no se ha parado. Eso es algo que nos preguntan mucho en la oficina. Nos dicen, debemos parar. Yo les digo, no, continúen. Hasta que el juez nos decida que se va a suspender, yo creo que esto está vigente. Bueno, lo que hemos visto, de todas formas, Tom, es que lo que dije, Diego, eso es una realidad. Esta administración se ha acercado a Venezuela, se ha acercado a Cuba recientemente. Tú estabas comentando hace unos instantes que quizá esto que estamos viendo podría tener algo que ver con la inteligencia cubana o podría tener algo que ver con esas reuniones que se hayan llevado a cabo en Cuba, porque no es solamente el temor a que Cuba sea omitida de la lista de países terroristas o esa sorpresa de que ahora los que antes no eran, los que eran regresados a la isla, que no podían, ahora sí se pueda. ¿Qué crees que cuál sería el factor o la carta en la manga que podría tener Cuba con todo esto? Yo creo que Cuba está pasando por un tiempo muy difícil y quiere, igual que tuvo en la situación del Mariel, quiere sacar personas que encuentra que quizás son problemáticas. Entonces eso ha pasado en el pasado y es posible que eso es lo que está pasando ahora. Es difícil saber lo que está pensando el régimen, pero esto parece por las fechas que hemos visto y ciertos otros factores que esto está orquestado por el régimen.